Se esforzó durante años y ganó fama y fortuna, pero se sentía vacío y angustiado por dentro. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, logra ver que buscar la verdad es el camino verdadero. Y entusiasta, empieza a cumplir con su deber. Pero cuando surgen tensiones entre su trabajo y el deber, se enfrenta a una elección que le afecta hondamente. ¿De qué se da cuenta con la guía de las palabras de Dios para poder hacer la elección correcta? Mi familia era muy pobre. Y los aldeanos nos acosaban a menudo. Yo sufría al ver a mi madre llorando por su culpa. Parecía que nos despreciaban por carecer de estatus y que nunca progresaríamos. En esa época, mis padres me decían: los pobres están solos, pero a los ricos siempre los visitan. De mayor, hazte un hombre y destaca para honrar a los tuyos. Me tomé aquello a pecho. Y trabajé duro para conseguir estatus y el respeto de la gente. En 1986 participé en un curso para entrar en una gran compañía. Estudié mucho y conseguí las mejores notas todos los meses. Me sorprendí cuando me asignaron un puesto muy inferior. Mientras que a otros con peores notas, pero de mejor familia, les asignaron puestos altos. Me sentí muy decepcionado. Y me di cuenta de que si quería destacar, no bastaba con hacerlo bien. Tenía que agradar al jefe. A menudo iba a su casa para trabajar juntos. Y cuando estuvo enfermo, allí estaba yo para responder por él. Para ganarme su reconocimiento, me compré libros y estudié, a fin de mejorar mis dotes de gestión. Tras años de duro trabajo, por fin me ascendieron a un puesto de mayor nivel. En la fábrica, los obreros me hacían reverencias y en casa, mis vecinos venían a visitarme. De repente, era un pez gordo de nuestra aldea. Venía cada vez más gente pidiendo favores y aquellos que nos miraban mal antes habían cambiado y eran muy amigables conmigo. Me sentía muy satisfecho de destacar y ser admirado. En el 98, con 35 años, ascendí a director. Pese a tener estatus y autoridad, yo seguía muy intranquilo. Me inquietaba no tener contactos y que si no hacía bien mi trabajo, no podría mantener mi estatus actual. Me sentía inseguro y abordaba mi trabajo con gran precaución. Temía el despido si algo iba mal. Para aumentar el negocio, invitaba a los clientes a beber y al karaoke. Vi que algunos jefes los sobornaban con dinero y prostitutas. Detestaba ese modelo de negocio. Pero, tras considerar mis opciones, me amoldé a la situación. En esa época, sufría de ansiedad e insomnio. Por estrés laboral y ansiedad, desarrollé diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y más cosas. Luego, mi compañía pasó de ser de pública a privada. Los empleados compraron acciones para ser propietarios. Para maximizar ganancias, absorbimos a los accionistas minoritarios, siguiendo el plan del presidente.
y yo y otros socios principales nos hicimos millonarios. Y la empresa era un gran contribuyente de impuestos. Asistía a reuniones importantes del condado y aparecí en la televisión. Mi vanidad creció más que nunca. Parecía estar en la cima del mundo y viviendo la vida de la élite. Pero por dentro me sentía vacío e inquieto. Cada noche al acostarme pensaba: estos años me he volcado en mi trabajo y tengo estatus y reputación, pero he perdido mi dignidad y mi salud. ¿Es así como debería vivir mi vida? ¿Qué sentido tiene vivir una vida así? Sí. No importan el dinero ni la admiración si no llenan nuestro corazón. Así es. Pero no tenía tiempo para reflexionar. Había estado ligado a mi estatus y reputación, así que debía perseverar. Pero, para mi sorpresa, cuando llegaba a la cima de mi carrera, uno de nuestros productos tuvo un fallo de calidad por mi mala gestión, que costó a la empresa varios millones. En ese momento me sentí fatal. En mis años, en la empresa hice mejoras casi cada año. Pero pese a mis esfuerzos del último año, acabé arruinando mi reputación. Sentí que caía desde lo más alto hasta lo más bajo. Eso fue un gran golpe. Sí. En medio de mi dolor, unos hermanos compartieron conmigo el Evangelio de Dios Todopoderoso. Vi las palabras de Dios. La suerte del hombre está controlada por las manos de Dios. Tú eres incapaz de controlarte. A pesar de que el hombre siempre está ocupándose de sí mismo, no puede controlarse. Si pudieras conocer tu propia perspectiva, si pudieras controlar tu propio sino, ¿seguirías siendo un ser creado? Hay otro pasaje más. El espíritu y el corazón del hombre están en manos de Dios. Todo lo que hay en su vida es contemplado por los ojos de Dios. Tanto si crees esto como si no, todas las cosas vivas o muertas se moverán, cambiarán, se renovarán y desaparecerán según los pensamientos de Dios. Así es como Dios preside sobre todas las cosas. Amén. Amén. Tras leer esto, me di cuenta de que nuestro destino en la vida está en manos de Dios. No tenemos ningún control sobre si tendremos o no éxito en nuestras carreras. Sí. Reflexionando, vi que era cierto. Siempre quise avanzar en mi carrera por mi propio esfuerzo. En cambio, fracasé del todo. Esto me demostró que no podemos controlar nuestro destino. Sí. Me pareció que estas palabras eran realmente prácticas y correctas. Leyendo las palabras de Dios Todopoderoso, me aseguré de que esto era obra de Dios Todopoderoso y lo acepté. Cuando le aceptamos, se nos da la oportunidad de cambiar. Así es. Después encontré otro pasaje. Insto a las personas de todos los países, de todas las naciones e incluso de todas las industrias a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra y prestar atención al destino de la humanidad, para hacer de Dios el más santo, el más honrado, el superior y el único objeto de adoración.
y permitir que la humanidad viva bajo su bendición. Así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová, y como Adán y Eva, a quienes Dios creó primero, vivieron en el jardín del Edén. Amén. Amén. Las palabras de Dios me impactaron. Me había esforzado la mitad de mi vida por tener éxito. Y a pesar de que había logrado destacar, me había hecho un nombre y había satisfecho mi vanidad, por dentro me sentía vacío y angustiado. Me di cuenta de que acudir ante Dios para buscar la verdad y adorarle es el camino correcto, que Dios bendecirá. Así que le juré a Dios que procuraría practicar la fe y seguirlo. A los 2 meses, era el líder de grupo en mi iglesia y me encargaba de las reuniones. Sentía emoción y estaba decidido a cumplir con mi deber. Como nos reuníamos cerca de mi trabajo, por el camino me encontraba con colegas y empecé a sentirme inquieto. Si mi jefe se enteraba de que era creyente, me criticaría y yo perdería prestigio. Incluso podría ser despedido. Perdería la reputación y el estatus que había tardado tanto en conseguir. Pero luego pensé, después de tener fe, he entendido parte de la verdad y he evitado mucha maldad. Para mí, creer en Dios, buscar la verdad y cumplir con mi deber es el camino correcto. Y es lo más valioso y significativo en mi vida. Pase lo que pase, no puedo abandonarlo. Sí. Después, dejé de cohibirme y seguí yendo a las reuniones. Como predije, el jefe descubrió que creía en Dios e iba a las reuniones. Una vez, falté a una asamblea de la empresa y el presidente envió a gente a buscarme. Incluso preguntó dónde era la reunión. Otra vez, tenía una reunión y el presidente se enteró y convocó una asamblea de mandos intermedios. Y se sentó a mi lado para impedirme salir. Para mí esta situación era muy difícil y me cohibía al ir a las reuniones. En esa época me sentía asfixiado. Eso me impedía creer en Dios y cumplir mi deber. Le pedí a Dios que me guiara. Y luego vi estas palabras de Dios. Has de saber cómo satisfacerme ahora y cómo embarcarte en el camino correcto de tu fe. Lo que deseo ahora es tu lealtad y obediencia, tu amor y tu testimonio. Incluso si aún no sabes lo que es el testimonio o lo que es el amor, debes entregarte por entero a mí y darme tus únicos tesoros, tu lealtad y tu obediencia. Debes saber que el testimonio de mi derrota de Satanás está en la lealtad y la obediencia del hombre, del mismo modo que lo hace mi testimonio de mi conquista completa del hombre. Amén. Amén. Con las palabras de Dios comprendí que no importa lo que vivamos como creyentes, siempre debemos mostrar devoción y obediencia y dar testimonio de Él. Sí. Llevaba 2 años practicando la fe, y aunque parecía cumplir con mi deber, estaba limitado por mi trabajo. Y me inquietaba ser despedido y perder mi estatus. Así que no me implicaba realmente en mi deber. Y a veces dejaba que mi trabajo influyera en mis reuniones. ¿Dónde estaba mi testimonio? Luego me vino a la mente otro pasaje. ¿Puedo leerlo? Claro.
Toma. Bien. En su creencia en Dios, Pedro buscó satisfacerle y obedecer todo lo que viniera de él. Sin quejas aceptó el castigo, el juicio, el refinamiento, la tribulación y la necesidad en su vida. Nada de lo cual pudo alterar su amor a Dios. ¿No era esto el máximo amor a Dios? ¿No era esto el cumplimiento del deber de una criatura de Dios? Amén. Amén. Pedro buscó someterse y amar a Dios. Cuando el Señor Jesús lo llamó, abandonó su barca para seguirlo. Y cuando afrontó pruebas, siguió buscando satisfacer a Dios. Al final fue crucificado y mostró amor y obediencia hasta la muerte. Dio un maravilloso testimonio de Dios y tuvo una vida llena de valor y significado. Así es. Como había decidido seguir a Dios, debía emular a Pedro, amando y satisfaciendo a Dios. Solo esa sería la decisión correcta. Sí. Pensé en que durante la mitad de mi vida había recibido sobornos y había mentido por estatus y poder, viviendo afligido. Sin más, mi juventud pasó de largo. Pese a que Dios me había guiado hacia la senda correcta, seguía limitado por mi trabajo y no me concentraba en cumplir con mi deber. Si seguía así, ¿podría progresar mi vida? Ya. Pensaba en las palabras de Dios. El tiempo no espera a nadie. Tuve una sensación de urgencia. Pensé en que tenía la oportunidad de aceptar la gracia de Dios en los últimos días, buscar la verdad y lograr la salvación. Todo gracias a su bondad. Debía ser más constante en mi fe. Después, pensé en dejar mi trabajo para dedicar todo mi tiempo y energía a buscar la verdad y cumplir con mi deber. Gracias a Dios. Es estupendo que desearas buscar la verdad y entregarte a Dios. Sí. Pero pensé que tras media vida de trabajo me había convertido en un gran accionista, con una cartera de varios millones e incontables admiradores. Si perdía mi trabajo, sería un tipo corriente y ¿quién me prestaría atención? Mis amigos, mi jefe, me mirarían con desprecio y dirían que era un necio. ¿Cómo mantener la cabeza alta después de eso? En cuanto lo pensé, me sentí confuso. Y le pedí a Dios que me diera fortaleza para liberarme de las limitaciones de mi trabajo. Buscando, encontré estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Satanás usa fama y ganancia para controlar los pensamientos del hombre, hasta que todas las personas solo puedan pensar en ellas. Por la fama y la ganancia luchan, sufren dificultades, soportan humillación y sacrifican todo lo que tienen, y harán cualquier juicio o decisión en nombre de la fama y la ganancia. De esta forma, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas. Sin saberlo, llevan estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancia, la humanidad evita a Dios y le traiciona, y se vuelve más y más perversa. De esta forma, entonces, se destruye una generación tras otra en medio de la fama y la ganancia de Satanás. Consideremos ahora las acciones de Satanás. ¿No son sus siniestros motivos completamente detestables?
Tal vez hoy no podáis calar todavía sus motivos siniestros, porque pensáis que uno no puede vivir sin fama y ganancia. Creéis que, si las personas dejan atrás la fama y la ganancia, ya no serán capaces de ver el camino que tienen por delante ni sus metas, que su futuro se volverá oscuro, tenue y sombrío. Sin embargo, poco a poco, todos reconoceréis un día que la fama y la ganancia son grilletes monstruosos que Satanás usa para atar al hombre. Cuando llegue ese día, te resistirás por completo al control de Satanás y a los grilletes que Satanás usa para atarte. Cuando llegue el momento en que desees deshacerte de todas las cosas que Satanás ha inculcado en ti, romperás definitivamente con Satanás y detestarás verdaderamente todo lo que él te ha traído. Solo entonces la humanidad sentirá verdadero amor y anhelo por Dios. Amén. Amén. Dios expuso cómo Satanás usa la fama y la ganancia para controlarnos. Sí. Por las palabras de Dios comprendí que si no dejaba mi trabajo y enfocaba mis energías en el deber, era porque no veía cómo Satanás usa la fama y la fortuna para atarnos. Me había tendido una trampa. Satanás había usado la fama y la fortuna para corromperme, haciéndome buscarlas y apartarme de Dios. Como mi familia era pobre y me habían acosado y menospreciado desde niño, y como fui envenenado por ideas satánicas como debes destacar y honrar a tus antepasados, el hombre pugna por subir, el agua fluye hacia abajo, tomé estas ideas como verdades elevadas y me juré que viviría la vida de la élite. Para ello, me tragué mi orgullo y me arrastré ante mi jefe y le alabé. Cuando gané estatus, me inquietaba que conspiraran contra mí. Para afianzar mi estatus, atenté contra mi conciencia y soborné con dinero y prostitutas. Cada día me sentía aterrado de que lo que había hecho me afectara. Para elevar más mi estatus, construí nuestra empresa, pero nadaba contra la corriente y era agotador. Al final, me agoté y caí enfermo. Cuando no tenía estatus ni poder, buscaba alcanzarlos a toda costa. Pero cuando lo logré, me pasaba el día de cenas y vinos. Y solo podía seguir las malas tendencias mundanas, y no me sentía como una persona. No tenía paz ni era centrado. Mi vida era muy agitada y agotadora. Satanás había usado la fama para torturarme. Sí. También pensé que aunque los famosos y los ricos tienen riqueza, prestigio y éxito en sus carreras, algunos se drogan, se suicidan o van a la cárcel. Si bien la fama y la fortuna les han dado prestigio, solo han generado vacío en su mente y su cuerpo. Así es. Vi que el deseo de buscar fama y fortuna que Satanás nos inculca es negativo. Es la forma que tiene Satanás de jugar con la gente y lleva al daño y a la corrupción. Roba a la gente cada vez más de su humanidad y los hace monstruos. Sí. Esa búsqueda no es el camino correcto. Solo hace que la gente se corrompa y agonice cada vez más. Así es. Tras recibir el riego de las palabras de Dios, comprendí que si buscaba la verdad, reverenciaba a Dios, rehuía el mal y cumplía con mi deber, podría vivir una vida con sentido. Sí.
No podía entregar más mi vida a buscar fama y fortuna. Confiaría en Dios para liberarme del estatus, cumplir con mi deber, buscar la verdad y vivir una vida con sentido. Viendo esto, decidí dejar mi trabajo. ¿Y tu renuncia fue fácil? No fue tan fácil. Sabía que por mi papel en la empresa, el presidente no aceptaría mi dimisión. Y decidí solicitar una baja larga por enfermedad. Pero él adivinó mis motivos y dijo: no voy a aprobar esto. Si te coges una baja, después dimitirás. Me sentí un poco perdido al oír eso. Si no quería que me fuera y yo insistía, ¿no ofendería al presidente? Tenía mi capital invertido allí. ¿Y si me ponía difícil recuperar mi inversión? La renuncia pasó a ser un problema para mí y realmente no sabía qué hacer. Así que oré a Dios pidiéndole que me guiara. Un día recordé un pasaje de las palabras de Dios. Cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, ¿vio Dios sus acciones? Sí, las vio. Todo el proceso, desde el principio, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, hasta el momento en que el hombre alzó el cuchillo para matar a su hijo, le mostró a Dios el corazón de Abraham, e independientemente de su insensatez, su ignorancia y su malinterpretación anteriores de Dios, en aquel momento su corazón era sincero, honesto. De verdad le iba a devolver a Isaac a Dios, ese hijo que él le había dado. Dios vio obediencia en él, esa misma obediencia que él deseaba. Amén. Amén. La experiencia de Abraham me resultó inspiradora. Vi que Dios quiere de la gente su sinceridad y obediencia. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac, él pudo soportar el dolor para satisfacerle. Y Dios vio que su corazón le era fiel. Sí. Pensé en mi conducta. Aunque afirmaba que deseaba que lo más importante fuera mi fe, y quería renunciar para cumplir con mi deber, todo era pura palabrería, y no lo había ofrecido de corazón. Me preocupaba ofender al presidente al pedir la dimisión y perder mi inversión. Solo consideraba mis intereses. Abraham ofreció su único hijo a Dios. Yo solo debía renunciar a mi trabajo, pero no podía hacerlo. Mi corazón no era sincero con Dios. ¿Acaso no lo estaba engañando? Sí. Me di cuenta y me sentí culpable. Le oré a Dios. Dios mío, sigo queriendo renunciar para cumplir con mi deber, pero no puedo hacerlo. No quiero seguir engañándote. Estoy dispuesto a cumplir de lleno con mi deber. Tras orar, reuní el valor de hablarle al presidente de mi dimisión. Al final, solo me dio una licencia de medio año. Pero yo estaba decidido a dimitir. Sin más, pasó medio año. Pensé prolongar mi licencia y seguir en la empresa y reclamar el dinero invertido. Pero el presidente estaba en la empresa de ventas en la capital y me pidió reunirnos en persona. Cuando al fin nos reunimos, no mencionó mi permiso y me hizo ver todas las divisiones de la empresa. Las oficinas eran impresionantes
y lujosas. Allí todos estaban ocupados. Y todos los gerentes se dirigían a mí como director Wang. Sin darme cuenta, volví a caer en la tentación. Pensé, aunque he faltado medio año, aún tengo influencia. Tengo una participación en esta empresa y sigo siendo un líder. Nuestra empresa se ha vuelto muy rentable en los últimos años. Si renuncio a mi deber y sigo trabajando, podría ganar mucho dinero y vivir con riqueza. Hasta mis descendientes vivirían con dignidad. Cuando lo pensé, me sentí tentado. Sí, debió de ser muy tentador. Sí. Pero noté que yo estaba mal y me apresuré a invocar a Dios. Recordé las palabras del Señor Jesús. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También recordé cuando Satanás tentó al Señor Jesús. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Amén. ¿No estaba el presidente tentándome para que me quedara en la empresa, mostrando sus lujosas oficinas y su próspero ambiente de trabajo? Sí. ¿No era Satanás el que orquestaba todo esto? Satanás intentaba tentarme con estatus y fortuna para que abandonara mi deber y le dejara jugar conmigo. No podía caer en su astuto plan. No, gracias a Dios. Si no fuera por la oportuna guía de Dios, habría sido muy fácil caer. Sí. Tras esto, alargué mi licencia 3 meses. Y a punto de cumplirse, pensé, no puedo continuar solicitando la licencia. Si quiero irme de la empresa para cumplir con mi deber, tendré que vender todas mis acciones. Pero la venta solo está permitida un día al año. ¿Y si el presidente no me permite vender? Y todavía tiene mi 1,5 millones de capital social. Si no me lo devuelve, me quedaré en la ruina. Para ganarlo he dedicado mi juventud. Este asunto me preocupaba todo el día. Y por eso no cumplía bien mi deber. Por lo que le oré en silencio a Dios, pidiéndole que me abriera un camino para liberarme. Más tarde hablé con el presidente sobre la venta de mis acciones, pero no me dejó retirarme. Me lo puso difícil, diciendo, si quieres dimitir, tendrás que renunciar a algunas de tus acciones. No quería perder cientos de miles de yuanes. Había trabajado duro para ganar ese dinero. Entonces me di cuenta de que Satanás intentaba volver a tentarme. Pensé en este pasaje. En su corazón, Job creía profundamente que Dios le había concedido todo lo que poseía, que no había sido producto de su propio trabajo. Por tanto, él no consideró estas bendiciones como algo que se debía capitalizar, sino que tomó como sus principios de vida el aferrarse con uñas y dientes a la forma que él debería hacerlo. Apreciaba las bendiciones de Dios y daba gracias por ellas, pero no estaba enamorado de ellas ni buscaba más. Esa era su actitud hacia la propiedad. Tampoco hizo nada para obtener bendiciones, ni se preocupó o apenó
por la ausencia o la pérdida de las bendiciones de Dios. Tampoco fue alocado o delirantemente feliz por estas, ni ignoró el camino de Dios, ni olvidó su gracia por las bendiciones de las que disfrutaba con frecuencia. La actitud de Job hacia sus propiedades revela su verdadera humanidad a las personas. Primeramente, no era un hombre codicioso y era muy poco exigente en su vida material. En segundo lugar, Job nunca se preocupó ni tuvo temor de que Dios le quitara todo lo que tenía, que era su actitud de obediencia a Dios en su corazón. Es decir, no tuvo exigencias ni quejas acerca de cuándo Dios le arrebataba algo, o si lo hacía, ni preguntó las razones de ello, sino que solo buscó obedecer los arreglos de Dios. En tercer lugar, nunca creyó que sus bienes procedieran de su propio trabajo, sino que Él se los concedió. Esta era la fe de Job en Dios, un indicativo de su convicción. Amén. Amén. Las palabras de Dios me mostraron que pese a que Job había amasado riquezas, no las atesoraba. En cambio, prefirió someterse y adorar a Dios. Por eso, cuando perdió todas sus riquezas, siguió ensalzando y alabando a Dios. La historia de Job me resultó inspiradora. Debía emularle, dejar de aferrarme a mis riquezas y satisfacer a Dios. Así es. Y decidido, renuncié a 200.000 yuanes. Pero el presidente pensó que no era bastante y exigió que renunciara a más. Me dolía desprenderme de más dinero. Así que le oré a Dios. Entonces entendí que Satanás estaba intentando usar el dinero para controlarme. No debía sucumbir a la tentación por no desprenderme de mi riqueza. Debía dar firme testimonio y humillar a Satanás. Así es. Tuve que renunciar a 500.000 yuanes para poder dejar la empresa. Finalmente, me concentré en practicar la fe y cumplir con mi deber. Sí. La guía de Dios te permitió liberarte de la fama y la fortuna. Sí. Más tarde, supe que un secretario del comité fue encarcelado por corrupción y soborno y acabó sufriendo un colapso mental por el estrés. Pensé, estas son las duras consecuencias de luchar por la fortuna. Sí. Pensé que yo también había dado y recibido sobornos y me revolqué en la corrupción para ganar estatus. Si no hubiera dejado la empresa, podría haber corrido la misma suerte. Las palabras de Dios Todopoderoso me liberaron y me alejaron de la tentación. Agradecí a Dios su gracia y protección de corazón. En estos años he cumplido con mi deber y suelo compartir las palabras de Dios con mis hermanos y hermanas. He entendido mucha verdad y muchas cosas del mundo. Suelo pensar en estas palabras de Dios. La vida humana está en manos de Dios, y de no ser por su determinación ante Él, ¿quién querría vivir en vano en este mundo vacío del hombre? ¿Por qué preocuparse? Si entran y salen tan rápidamente del mundo, si no hacen nada por Dios, ¿no habrán malgastado toda su vida? Amén. En efecto, la vida es muy corta. Viví más de la mitad de mi vida bajo el dominio de Satanás. Busqué la fortuna y la fama, esforzándome por destacar. Satanás jugó conmigo y me maltrató. Viví una existencia vacía, carente de sentido. Solo la gracia de Dios me permitió recibir su salvación de los últimos días y me permitió cumplir mi deber como ser creado.
Gracias a Dios, no he desperdiciado mi vida. Esa es la verdad. Cumpliendo con mi deber en la iglesia, puede que no tenga el mismo estatus y riqueza que tuve, pero vivo una vida libre y con la conciencia tranquila. Siento que he vivido con semejanza humana. Todo gracias a que Dios me ha guiado por la senda correcta. Le agradezco a Dios su amor y su salvación. Amén. Amén.